Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos un invitado muy especial, que es el padre Alejandro Leal Alejos, es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Urdiales. Bueno, Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, porque a mí me gusta hacer siempre esa como que pausa, a veces le decimos de corridito. En Monterrey, Nuevo En León. Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues hoy estamos con él, estamos a punto de iniciar una etapa, o el tiempo litúrgico más importante en nuestra Iglesia Católica, y pues queremos platicar con él para que nos explique un poquito, nos platique acerca de la importancia, y pues vamos a iniciar con el miércoles, con el miércoles de ceniza. Entonces, pues primero que nada, nos da mucho gusto que esté con nosotros, padre. Gracias, que haya aceptado esta invitación, y pues que nos platique un poquito qué es el miércoles de ceniza o qué significado tiene el miércoles de ceniza, para empezar. El miércoles de ceniza tiene su base especialmente en el Antiguo Testamento, pero que también después se siguió practicando en el Nuevo Testamento, y que como religiones hermanas, aunque no compartimos toda la misma fe, la judía y la católica, pero sí algunas cuestiones, porque la religión católica nació precisamente desde algunas costumbres de la religión judía, se quedaron incrustadas en la Iglesia Católica, y los israelitas y los primeros cristianos acostumbraban pedir perdón a Dios eh, echándose ceniza en la cabeza y vistiéndose con sacos de sayal o sacos de iscle para hacer penitencia. Y eso significaba precisamente un compromiso que ellos querían realizar con Dios, de decir, perdóname mis pecados y quiero ser mejor. Y de ahí se fue organizando la Iglesia Católica en los tiempos litúrgicos. Al principio era celebrar solo el domingo, pero ya después empezó precisamente a irse creando ese ambiente de prácticas piadosas que ayudaran precisamente a una vivencia profunda de lo que se estaba celebrando. Y como los primeros judíos, los primeros cristianos, perdón, empezaron a celebrar también el tiempo de Pascua, porque la Pascua judía y la Pascua católica coinciden, precisamente porque Cristo celebró en la Pascua judía la última cena, el Jueves Santo. Entonces, siempre la primera luna llena después del 21 de marzo es cuando se celebra la Pascua, los judíos y los católicos. Entonces, por eso es cambiante, por eso se mueve. Y se inicia en miércoles para poder completar los 40 días hasta el miércoles santo. O sea, de miércoles de ceniza a miércoles santo son 40 días, y esa es la cuaresma. Y después de la cuaresma se celebra el triduo pascual. No el trío, porque mucha gente dice el trío, piensan que es un lo de cantar. Triduo, o sea, jueves, viernes y sábado santo, que es la última cena, la pasión y la resurrección de Cristo, en esos tiempos. Muy bien. Padre, entonces eso de lo de la ceniza, entonces ya viene de que nos la ponen aquí en la frente, que ellos se ponían en la cabeza. Sí, pero ellos se bañaban. Se bañaban. Era señal señal pública. O sea, yo públicamente pido perdón a Dios, ¿verdad? Ya después se fue simplificando el rito, precisamente por situaciones ya de cambio de tiempo, de época, etcétera. Ahorita, por ejemplo, hablar de un saco de ixtle, pues es algo difícil conseguir, ¿verdad? O las penitencias a veces empezaron a exagerarse. Por ejemplo, pencas de nopal, piedras en los zapatos, fichas en las rodillas, espinas, etcétera. Y entonces ya la iglesia empezó a preocuparse porque empezaba a exagerarse lo que era la penitencia. Pero lo que sí conservó fue precisamente la ceniza, y luego en miércoles de ceniza y viernes santo, ayuno y abstinencia. Y todos los viernes de la cuaresma, la abstinencia. Y la abstinencia también implica la penitencia, es decir, no como carne sacrificada. Y hay que decirlo así, porque hay gente que dice, es que no puedes comer carne roja. No, no se refiere a la carne roja, se refiere a la carne sacrificada. Es decir,
si no comemos carne sacrificada es para recordar que el único sacrificio que nos redime es el de Cristo. Y dicen, bueno, ¿y por qué el pescado si también lo sacrifican? No, el pescado no lo sacrifican. El pescado lo pescan y se asfixia. Y muere por Ajá. sí mismo. Exactamente. Y entonces ya de esa manera se hace la diferencia. Por eso sí se puede comer pescado, porque no es sacrificado. Okay. Ningún animal que derrame sangre puede ser comido ni en miércoles de ceniza ni los viernes de Cuaresma. Se debe evitar. Muy bien, padre. Y ahorita que dice respecto a la abstinencia de los alimentos, hay muchas personas que dicen, bueno, y no porque, digo, sabemos que hay para las personas que tienen algún padecimiento, o para los niños o las personas mayores, que sí pueden, ellos pues están tipo fuera, están excluidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que decimos, quizá, ay, bueno, pues yo me abstengo, voy a comer carne, ¿verdad? Pero me abstengo con otras cosas. No. No sé, no tomar refresco o hacer alguna otra penitencia. Ahí como, o sea, ¿es válido o qué es lo correcto, digo? Sí y no. Sí, porque en cierto aspecto el Código de Derecho Canónico dice, cuando alguien por sus circunstancias no puede evitarlo, puede cambiarlo por un acto diferente, ¿verdad? Pero eso es, por ejemplo, algo ya extremo. Vamos a suponer, es los viernes, lo social, bodas, 15 años, cumpleaños, la final de un juego, carne asada y todo lo demás. Dices tú, sí, me van a invitar a comer carne, ¿verdad? Y entonces, para no ser así tan legalistas, bueno, se permite, pero no todos los viernes de Cuaresma, sino que una vez circunstancialmente puedes cambiarlo por una obra de caridad. Pero no por decir que todos los viernes tengas que cambiarlo. Ahora, el ayuno están obligados los de 18 hasta los 59 años. Cumplidos los 60, ya la libré. Cumplidos los 60. Me parece. Ya, que los tenga. Se puede marear. Ahorita le pago una soda. Estamos excluidos ya, ¿verdad? Y la abstinencia, los mayores de 14 hasta los 59. Esa es la exención que hace el Código de Derecho Canónico. Muy bien. Y bueno, en sí, la imposición de la ceniza, regresando al miércoles que ya estamos a punto de llevar a cabo, muchas personas dicen, ay, ya, la ceniza me va a borrar todos mis pecados, porque de repente, bueno, ahorita por la pandemia ha habido muchas personas que no se han podido acercar a la iglesia, pero en otros tiempos, antes de pandemia, tampoco se acercaban algunas personas, pero en miércoles de ceniza se llenan las parroquias. Entonces, yo creo es importante pues dejar claro que no es mágica, ¿verdad? La ceniza, sí es un símbolo, pero que nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer, Padre, para realmente tener esa conversión? ¿O qué podemos hacer o a qué nos invita esta miércoles de ceniza? De hecho, ahorita que lo comentas, es muy cierto y hay que hacer una diferencia en dos cosas. Hay sacramentos en nuestra iglesia y hay sacramentales. Los sacramentos son signo de la presencia real de Cristo. Por ejemplo, en el bautismo, ahí está Cristo presente y entra a nuestra persona cuando somos bautizados. Y Cristo, la Trinidad. En la confirmación es un sacramento también, es un signo de la presencia de Dios porque entra en nosotros el Espíritu Santo. En la comunión igual, pues comulgamos el cuerpo de Cristo. Y los sacramentales son cosas que son muy importantes dentro de lo sagrado, pero no son tan sagradas como los sacramentos. Y los sacramentales son el agua bendita, el pan bendito, el ramo bendito, la ceniza, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le da más importancia a la ceniza, le da más importancia a lo sacramental, donde no está Dios, aunque es de Dios, ¿verdad? Serían como que los objetos que utilizan. Exactamente. Religiosos. Y algunas personas, así, si lo hacen así, rayan en la superstición. Una superstición es un pensamiento, una idea que alguien tiene, que tiene un fundamento falso, ¿verdad?
que si no me pongo la ceniza, mala suerte, que si no me pongo la ceniza, me voy a enfermar, si no esto. Y de hecho hay gente que al venir por la ceniza, se lleva ceniza a su casa y es correcto cuando se lo llevan a un enfermo que no puede salir. ¿Verdad? Pero hay ocasiones en que piden la ceniza porque su niño está enfermo, le hago un agua con ceniza y se va a aliviar. Casi creo, y si se la toma, ya se alivia. Y yo les he dicho en algunas ocasiones, digo, sí, quizá te dé diarrea. Entonces, ¿por qué? Porque pues es ceniza de libros y de ramos y de todo, que no es algo sucio, pero que sí es algo que puede afectar orgánicamente hablando. Entonces, si tenemos esa claridad entre sacramentos y sacramentales, podemos entender de que, pues, si no me pongo la ceniza no pasa nada, pero sí estoy invitado a convertirme, estoy invitado a cambiar. La ceniza no es obligatoria. No es, como le dicen así en término obligatorio, pero aquí en la iglesia, ¿cómo se dice? Bueno, cuando la misa es precepto. Ajá. No es un precepto, no es un mandato que tengan que. Pero lo que sí es obligatorio es que el que se pone la ceniza tiene que luchar por convertirse. No porque nada más ponértela y ya. Sí, porque ahí es donde dice arrepéntete y cree en el evangelio. Exactamente. Es lo que estás. Es la invitación que nos hace la ceniza. Y creer y hacerlo vida. O sea, eso es lo que pues estamos, como dice usted, invitados a realmente intentar o hacer el cambio, ¿verdad? Porque pues yo creo la conversión es diaria, ¿verdad? O sea, y se termina la cuaresma y no por eso voy a dejar de prepararme o de mejorar en esa conversión. La conversión es hasta el momento final, ¿verdad? De nuestra muerte. Pero pues sí son tiempos importantes que nos marca la iglesia y que, digo, pues Cristo dio por nosotros la vida y que nosotros debemos de realmente hacer el esfuerzo por cambiar. Ahí está por corresponder a ese regalo que Cristo a ese amor. Y de hecho, qué bueno que tocamos el punto también, porque ahorita que decía, lo junto con la pandemia y la ceniza en la cabeza, ahorita Edgar lo hacía que en la frente. Es la costumbre el ponerlo en la frente, pero en este tiempo de pandemia se nos ha pedido que por salud, ¿verdad? Y por evitar riesgos de contagio, solamente se espolvoree en la cabeza sin tocar a la persona, ¿no? Para poder evitar los riesgos de contagio. Ojalá que el año que viene ya se pueda, porque hay gente, especialmente la gente adulta, que viene y se quieren poner la ceniza, y si se la pones en la cabeza y no se le ve, se forma en la otra fila y que se la pongan. Que se vea. Sí, o voy a la iglesia en donde la marquen más, a la parroquia donde más, o algunas tenían antes hasta un sellito, ¿verdad? Sellito, eso está prohibido. Hace tiempo habíamos visto que había algunas donde tenían un sellito como si fuera una oficina gubernamental y Padre, y ahorita que mencionó eso de que está las cenizas, obviamente hemos escuchado en diferentes misas que da, que contienen palmas, Biblias, estampitas, todo ese tipo de objetos religiosos. Antes ¿qué eran también así la ceniza que era? Sí, igual. Natural, de palmas. Sí, y aparte también se incluye ornamentos litúrgicos, por ejemplo, ya cuando el sacerdote ya tiene ornamentos ya muy viejitos, también. Cosas que se usan, por ejemplo, el pañuelito que se pone cuando se va a consagrar, que se llama corporal, que ya está también un poquito deteriorado, también eso puede ser. O cosas que se usan, por ejemplo, el manutergio, que es la tirita que se pone arriba del cáliz, esa también se puede usar para la ceniza. O los misales o los leccionarios, donde vienen las lecturas de la sacristía, también se puede usar. Todo aquello que de alguna manera fue usado litúrgicamente y que pueda hacerse ceniza. Eso también se puede considerar. Y es todo un proceso, no vayan a creer, hermanos, que nada más ya se queman y ya, ¿verdad? Es un proceso donde también se cuela todo. Exacto, es sagradísimo. La misa, y en la misa se bendice. Es el miércoles de ceniza, la primera misa que haya, ahí se bendice, ahí se impone.
Muy bien. Padre, y bueno, ya casi para terminar, ¿qué es en sí la palabra cuaresma? ¿De dónde viene la palabra, el significado de la palabra cuaresma? También tiene una raíz bíblica muy interesante. El número 40 para los judíos tiene un símbolo, un significado de vivencia con Dios. Es decir, el número 40 no es cantidad, sino es una cualidad. El 40 es estoy con Dios, ¿verdad? Y al decir 40, de manera simbólica, nosotros sí celebramos la cuaresma 40 días en la cuestión cuantificable, del 1, 2, 3, 4 hasta el número 40. Uh-huh. Pero no lo vivimos como Cristo lo vivió. Realmente no tenemos una exactitud del tiempo en que Cristo estuvo en el desierto, 40 días, 40 noches sin comer y sin dormir. Decimos, bueno, biológicamente hablando, médicamente hablando, es difícil que alguien vive más en el desierto, donde pues es mucho calor, intenso frío por la noche, pueda resistir caminar o hacer algo sin comer y sin dormir, ¿verdad? Una persona así puede tener problemas hasta emocionales o psicológicos, etc. No sabemos exactamente cuántos días fueron, pero sí el simbolismo. Haya sido 2 días, haya sido 10 días, haya sido los 40, no sabemos, estaba con Dios, estaba meditando, reflexionando, pensando en la Sagrada Escritura, que antes nada más existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a escribirse 20 años después de que Cristo asciende a los cielos. Entonces, esto de número 40 es la simbología así tan profunda y tan simbólica de estoy con Dios. Por ejemplo, cuando Moisés saca a los judíos de Egipto, dice, se tardó 40 años en llegar a Israel. Entonces, imagínate 40 años de camino y toda la vida. Se repite constantemente. Exactamente. El número 40 siempre se va a repetir. Pero va a representar relación con Dios. Estoy con Dios. O Dios está conmigo. O lo podemos decir, estamos juntos, Dios y yo. Entonces, significa simbólicamente esa salida de Egipto, un acompañamiento que Dios hizo completito desde la salida de Egipto hasta la llegada a Jerusalén. Muy bien. Pues muy bien, padre. Ahorita que dice padre 40 días, yo fui a un retiro de silencio de 3 días, ya me andaba muriendo. pero ahora sí, es muy cierto lo que dice, en 3 días a puro pan y agua sentí que estaba realmente Dios en esa conexión, conectado, ¿va? Porque si empiezas a sentir angustia, miedo, un vacío, entonces te duele la cabeza, pero te empiezas a concentrar en ese retiro entre Dios y uno, ¿verdad? Sí. Entonces 3 días ya no aguantaba, pero gracias a Dios sí. Pues te voy a invitar a uno que yo fui, que son los ejercicios ignacianos, que es un mes. Acá caernos. Yo fui a los ignacianos y luego fui a los carmelitanos. Y es un mes en silencio absoluto, sin comer carne, sin comer nada, verduras. Verduras. Muy bien. Pero es muy bonito. Sí. Es una experiencia preciosa. No, pues muy bien, padre. Bueno, no, pues, no sé, algo que quisiera usted agregar o que nos invite a que llevemos en este tiempo de Cuaresma. Que cada quien, bueno, los de aquí de Nuestra Señora del Carmen y los que sean de otra parroquia, cada quien busque participar en las actividades de ayuda espiritual que las parroquias ofrecen. Por ejemplo, los ejercicios espirituales, que pues algunos los hacen de lunes a jueves, otros de lunes a viernes, otros los hacen un solo día, dependiendo de la organización de la parroquia. Pero es una serie de temas que te ayudan a reflexionar y a prepararte a la Semana Santa. El participar en las otras actividades que pueden ser, por ejemplo, aquí en la parroquia, todos los viernes a las 3 de la tarde vamos a rezar el Vía Crucis aquí en la plaza. También en las 5 de la tarde vamos a rezar el Rosario de la Pasión frente a la Dolorosa, para que entonces esa también nos ayude a estarla acompañando desde hoy en sus dolores.
Otras cosas que se pueden hacer es, o que hace la iglesia en general, el ayuno y la abstinencia. También la oración y la penitencia. Aumentar la oración significaría que, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a rezar el rosario, qué bueno. Pero ahora voy a hacer una oración personal, en silencio, en mi cuarto, y en base a la Sagrada Escritura. O también ir aumentando las obras de caridad, porque Jesús mismo lo dijo: hacer penitencia, oración, ayuno, oración y limosna. Es decir, cuando yo no como carne, no gasté ese día 100 pesos, porque no compré carne, entonces de esos 100 pesos, ¿qué puedo hacer? Los puedo compartir con un necesitado, y no nada más, ahí están los 100 pesos, no, sino de decir, por ejemplo, le compro una medicina, le compro algo de comida, le ayudo algo con su vestimenta, alguna necesidad en su casa, o ir a visitar a un enfermo, comprarle medicinas, no sé. Llamarle a alguien, escuchar, alguien que esté solo, o sea, también brindar tu tiempo. Esas son las cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor la Cuaresma. Muy bien, pues muchas gracias, Padre. No, gracias Vamos a poner esto en práctica, y pues le agradecemos su tiempo. Esperamos que nuevamente nos dé un espacio para seguir. Yo por mí encantado de la vida, mientras no voltee yo a la cámara. Vale, no, es que es muy importante esos ejercicios espirituales. Yo creo que van a parecer que van a hacer ejercicio, ¿verdad? No, así como se ejercita el cuerpo, hay que ejercitar el alma, ¿verdad? Para que sepan de dónde vienen los ejercicios, quién los sacó, ¿verdad? Bueno, los ejercicios, pues Cristo hizo sus ejercicios espirituales en la Cuaresma. Ahí nos basamos. Entonces ya después, con San Ignacio, se le llamó así ejercicio, porque él basó en toda la historia de Cristo una vivencia espiritual, y le llamó ejercicios, porque como él era militar, y era jesuita, ¿verdad? Sí, él fundó a los jesuitas. Él era militar, entonces él estaba acostumbrado a los ejercicios. Para poder entrenar a sus soldados era riguroso. Y los ejercicios espirituales más rigurosos que hay son los de San Ignacio de Loyola. Muy bien, pues bastante interesante y extenso. Ya será otro episodio. Pues muchas gracias, y gracias a todos ustedes, y pues que tengan muy bendecida Cuaresma. Gracias. Nos vemos.